Bienvenidos amigos, nuevo bloque de nuestro programa. Gracias por estar ahí. Un abrazo para quienes sintonizan este espacio en otros lugares. Para nuestros paisanos que están en los 5 continentes a través del streaming, de las redes sociales. Los comentarios son muy, pero muy gratos y recibimos siempre mensajes bonitos, de aliento, para que podamos salir adelante de todas las situaciones complicadas que nos envuelven y sobre todo con fe, como es el eslogan de PBO, la radio con fe. Estamos nosotros siempre atentos a compartir con ustedes información, detalles importantes y sobre todo los puntos de vista de los especialistas. Hay un tema que gira alrededor, no solo las elecciones, no solo el tema del señor Roberto Sánchez, la segunda vuelta, sino también el tema de Petroperú. Lamentablemente, Petroperú es una empresa que podría ser tremendamente exitosa. Estamos hablando del combustible, estamos hablando del petróleo, que se considera uno de los atractivos económicos más grandes del mundo. Está dentro de los 3 primeros. ¿Y cómo es posible que en el Perú las cosas no funcionen bien? Para eso hemos invitado a José Luis Tapia Rocha. Él es economista y vamos a entrar en detalle con este tema. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Encantado por la invitación. Directamente la pregunta. Siendo el petróleo uno de los negocios más importantes del mundo en tema de transacción, de precio, de utilidad, y siendo el Perú un punto importante y siendo Petroperú una empresa estatal que podría tener todos sus movimientos en azul, porque es que estamos en rojo hace tanto tiempo. Por favor, tu punto de vista, José Luis. Ok, encantado. Bueno, el problema es que es del Estado, pues. Justamente ese es el problema. Pero no debería ser un problema. Es que es para un comenzar, problema. ¿no? Es que es un problema. Porque una empresa estatal debería manejarse bien. No puede. No se puede, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la Ahí va la explicación. pregunta. Porque el Estado es una entidad política, ¿ya? Y una empresa es una entidad económica. Cuando tú juntas lo político y lo económico, muchos intereses. La empresa empieza a actuar de manera política, no al revés, como a veces uno quisiera, ¿no? Sí. Entonces, el problema está en cómo hacer para que no sea el Estado quien se encargue de esa necesidad. Una de las necesidades que dicen es que el combustible barato tiene que llegar a los lugares donde se encuentra más distante. Esa es la justificación, la última, pues ya no tienen otras. No es de las utilidades, normalmente, que eso era lo que ponían como justificación para la existencia de una empresa estatal. Entonces, la respuesta frente a esa demanda de qué debe hacerse con las personas que viven lejos y que no lo va a hacer la empresa privada, es que ahí es donde el Estado tiene que retirarse. La solución es esa, porque la otra solución es seguir dándole más dinero al gobierno a y esa esa es una empresa, historia de nunca acabar. y no tiene límites. Lo peor es que no tiene límites. O sea, nadie le está diciendo al gobierno hasta qué número de salvataje te propones salvar. Y como no hay límites, se convierte en un objetivo político. Ya una empresa deja de ser económica cuando se convierte en una entidad política. En realidad, por las características que está ocurriendo en estos momentos, diríamos que esa empresa dejó de ser empresa y ahora se convierte en oficina estatal de venta de combustibles. Por lo que está pasando, ¿no? Porque una empresa privada quiebra, una empresa privada tiene responsable y una empresa privada puede tener ganancias o pérdidas. Correcto. Ninguna de las tres está cumpliendo como para llamarse Petroperú. empresa. Así es. Y eso tiene que ver, como tú bien dices, por el tema político, porque lamentablemente los directorios, o sea, están manejados a voluntad. Es correcto. Eso es una de las cosas. Lo segundo es que las personas que ingresan al manejo no están preparadas, o sea, no están dando la talla. Así es. Y se habla de privatización. Yo comentaba con unos especialistas hace unos días que se podría encontrar el escenario del outsourcing con una empresa extranjera que quiere involucrarse con riesgo compartido. ¿Esto es un escenario viable o tú crees que es muy difícil que pueda manejarse este riesgo compartido con una empresa que puede involucrarse? Si esa pregunta me lo hubieras hecho hace un año, sí era posible, con ciertas limitaciones, ¿Por pero qué era. hace un año y no ahora? Porque ahora la situación se ha agravado. Mucho más. Mucho más. ¿Por qué?
porque detrás de la idea de mantener a Petroperú está la presión de los bancos, tanto nacionales como extranjeros, para que no se privatice y no se caiga sus ganancias por intereses del dinero que le prestó dichos por los bancos. préstamos efectuados. Exacto, se llama bonistas, a estos que tienen los bonos que emitió Petroperú para recibir dinero a cambio. Ellos no quieren que se privatice, ellos no quieren que se haga ni siquiera la liquidación, que es lo normal en estos casos, es llevarlo a un proceso concursal en Indecopi y los acreedores se ponen de acuerdo cómo liquidar la empresa, pagar primero a los trabajadores, luego cumplir con las obligaciones tributarias. Detendría el abono de los intereses. Eso haría que se caiga la ganancia y, por cierto, quieren ellos que nosotros, los peruanos contribuyentes, les sigamos subsidiando sus ganancias a estos grupos económicos, ¿no? Qué escenario tan complicado. Es por eso que hay que retirar al Estado de todo manejo empresarial, porque el Estado no ha sido creado para esos propósitos, sino para justicia, seguridad y obras públicas. Que lo haga, que se haga empresario es otra cosa, pero no debe hacerlo porque no ha sido creado, su naturaleza es otra. Claro, porque también si yo, te lo digo con la experiencia que tengo de manera empresarial, o sea, tú no puedes hacer un trabajo sostenido con tan poco tiempo, con tantas variantes. O sea, es como los ministros de Estado. O sea, en promedio 30 días y los cambian. O sea, uno como presentador, como comunicador, como conductor de televisión, está aprendiéndose recién el nombre del ministro y ya lo sacaron. Sí, pues. O sea, pasó con el gabinete de Miray, 21 días. O sea, recién estábamos pronunciando si eran Mirales o Miralles, estábamos poniendo de acuerdo, ¿no? Estamos poniendo de acuerdo. Es como lo que sucede con el señor Piero Corbeto, que ha salido a la luz en esta última parte, porque se le conocía, ¿no? Mediáticamente, pero hay mucha gente que todavía confunde su apellido con Crobeto, ¿no? Le dicen Crobeto, Corbeto, o sea, y está ya en el ojo de la tormenta. O sea, lamentablemente, volviendo al tema de Petroperú, o sea, los directorios cambian constantemente, se sabe que son, o sea, destinados políticamente, y esto hace que esta empresa no funcione. Así es. Creo que ese es el escenario. Esas características, sobre todo la política, es normal que ocurra en empresas porque no se designan a los directorios por mérito dentro de todos los mejores que existen en el mercado de hidrocarburos, sino quién es mi amigo, pero que sepa además de estos temas. Claro. Por eso que tú habrás notado que ha habido 14 presidentes en 5 años. Es normal, por eso digo, el Estado no ha sido creado para realizar actividades empresariales y encima se lo dice la Constitución en el artículo 60. En el tercer párrafo dice, solo por ley expresa el Estado puede realizar actividades subsidiariamente. Quiere decir, actividades subsidiarias es reemplazar al privado cuando no se encuentra. Pero acá hay un montón de empresas, tanto nacionales como extranjeras, que pueden realizar la labor de Petroperú. ¿Y cuál sería el mejor futuro para Petroperú dentro de tu punto de vista? Liquidarla. Así de simple, liquidarla. No hay otra opción, o a menos que nosotros toleremos que nos sigan sacando plata del bolsillo durante los próximos años. Claro. Es como que, o sea, meten la mano a tu bolsillo y no te dicen a dónde va la plata. Así es. Porque no hay transparencia. O sea, es simple. Ahí hay un tema de transparencia también. Muerto el perro, muerto la rabia. Se acabó un problema más para el Perú, porque hay que situarlo a Petroperú como una empresa nefasta para la historia económica del Perú, porque no ha aportado nada bueno a la historia económica nacional. Y a partir de 1969, peor. Es producto de un robo, ni siquiera es una empresa que ha sido creada limpiamente, sin dinero de expropiaciones de la International Petroleum Company. ¿Cómo cambió la historia, ¿no? Entonces es insostenible una empresa con esas características. Y te lo digo por mi vida, porque mi padre y mi abuelo fueron ejecutivos de la International Petroleum Company y me contaban cómo era Talara en ese tiempo. Diferente, o sea, lo que era. Era otra historia. O sea, era otra historia. Era un apéndice de Estados Unidos. Así es. Sin desmerecer, ¿no? Pero la estructura, la disciplina, el manejo, o sea, cómo trataban al personal, o sea, era otra historia. Igual te lo puedo decir, por ejemplo, de una empresa minera de cobre que estaba en manos de los norteamericanos, construyeron sus casas, todas las facilidades, y entró el grupo, digamos, mexicano y cambió todo. Empezó a ahorrar costos, a los trabajadores ya no se les trataba igual, y entonces el descontento era otro, ¿no? O
sea, para que veas cómo un manejo empresarial. Mira, y te lo digo es así, ¿no? por confesión, porque mi padre me lo contó ya cuando era un niño, y yo visité Talar en esa época, hermoso, hermoso. O sea, no había cercos entre casas, imagínate, eran cercos vivos donde tú podías saludar a tu vecino. Yo jugaba con mis amiguitos en los columpios que correspondían a cada casa, era muy bonito. Pero me decía que él, cuando accedió a un trabajo, porque mi abuelo ya lo tenía, él accedió, automáticamente le dieron su departamento de soltero, o sea, su casita de soltero. O sea, hasta ese trato tenía. Y la cosa cambió notablemente cuando tú hablas del año 69. Por eso cambia. Sí, era otra historia. Cambia completamente. Desde la estructura. Imagínate si eso lo pasamos todo eso al Estado. El Estado no va a tener ese criterio de tratar bien a los trabajadores. Es verdad. Y ha tenido incluso que engañar a los trabajadores diciendo que esa empresa es viable. Por eso los rescates continuos, para hacerle creer a los trabajadores que esa empresa es viable. Si no, no habría forma. En el sector privado esos trabajadores hubieran quedado despedidos. Es cierto, es cierto. Y entendiendo que el recurso humano es muy importante en cualquier tipo de empresa. Pero hablando de estos 2.000 millones de dólares, ¿qué pasará entonces? La inyección ya está dada. Hay un primer abono, tengo entendido. Sí, esto es un fondo, ¿no? Para ser sincero, no es que va a desembolsar el dinero inmediatamente, sino que es un aval que le da el Estado al que le preste a Petroperú. Pero el riesgo sigue estando cuando es del Estado, porque esto no asegura de que la empresa se vaya a comportar como una empresa privada debido a las características propias del Estado. Así que el riesgo es permanente, es decir, no va a desaparecer el hecho de que ahora Petroperú se vaya a portar bien. Eso no va a existir porque tiene incentivos totalmente inadecuados para una realidad competitiva empresarial, de manera de que hay que hacer cambios drásticos para eliminar de una vez, muerto el perro, muerto la rabia, y ya no tengamos que los peruanos estar pagando esto. Bueno, qué lástima llegar a esa conclusión, ¿no? Matar al perro para que se acabe la rabia. No debería ser. Bueno, sí debería ser si no está sacando permanentemente dinero a los bolsillos. Claro. Pero creo que hay que hacerlo, como tú ¿no? lo decías, si hubiéramos planteado esto hace un año o hace muchos años atrás, quizás hubiéramos salvado esta situación con personas adecuadas en el directorio. Sí, que hubiera sido otro el futuro o el presente, ¿no? Y futuro de Petroperú. Bueno, José Luis Tapia, economista, hemos tenido una conversación interesante alrededor de este tema del petróleo, que también es conversación habitual de nuestros seguidores. Pero tú sabes que nosotros musicalizamos las entrevistas para atenuar, como siempre, los intensos comentarios y los temas que tratamos día a día. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de música? ¿Alguna canción que te recuerde, no sé, una época especial de la universidad, del colegio, del barrio? Claro que sí, hay una canción que se llama The Cars, del grupo The Cars, con esta de You Are The Girl. Qué linda canción. Sí, ese es de los 90. 8-7 de esa canción. 8-7. Qué buena memoria, sí. me ganaste. No, en algún momento lo he presentado yo también. Qué bueno, claro. Sí, muy buena canción. Aquí está. Claro, este del disco Door to Door. ¿Estás en la universidad? Sí, está en la universidad. Ahí está. Ahí está el título, la voz de Rico Casey. Y con esta canción nos vamos a una pausa. Gracias. Ahí está. Gracias, José Luis. Vamos a una pausa. Agradecemos a nuestros amigos que están a través de la multiplataforma en televisión las 24 horas del día a través de Movistar Televisión, canal 735 y 35 SD, Claro TV, canal